hoy tenemos un episodio súper especial, algo que vienen pidiendo. Ya empezamos así, ya me empecé a trabar, como siempre. Algo que vienen pidiendo desde hace un montón de tiempo y vamos a hablar de inversiones. De inversiones con Lucía Aguilar, de Luli Invierte. En Instagram la vas a encontrar como Luli Invierte. Ella le enseña a gente como vos, a gente como yo, qué hacer con su plata para poder empezar a generar más riqueza. Yo soy Sol y este es el podcast de Wanderlancers para freelancers y profesionales online. Hola Luli, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por hacer esta entrevista el día de hoy. Hola Sol, muchas gracias por recibirme. Me alegra mucho poder llegar a tu comunidad, así que muchas gracias. No, gracias a vos. Los que ya hace tiempo que nos escuchan saben que nosotros siempre estamos hablando de precios, siempre estamos hablando de finanzas, de cómo cobrarle a tus clientes, pero con el tema de las inversiones yo me voy a poner también del lado de que sé poco y nada y voy a ser muy egoísta con esta entrevista porque en realidad me voy a sacar un montón de dudas, esta vez yo también, así que siempre está buenísimo que alguien que está metido en el sentido de la experiencia, así en carne propia, y que no simplemente se sentó a estudiar teoría de inversión, porque la teoría es fácil, pero hay que tomar el pasito y animarse a poner ahí las cuestiones en juego, más, por ejemplo, que sé yo, en Argentina, que siempre te da mucho miedo, siempre está bueno. Yo creo que es una perspectiva muy valiosa de la persona que hace y que no simplemente se dedica a leer, por decirlo Total. de alguna manera. Bueno, mi cuenta de Instagram es muy autorreferencial, como el nombre lo indica, Luli Invierte, o sea, es de mi experiencia personal como inversora. Así que puedo contar un poco las cosas que me salieron bien, las cosas que me salieron mal, las cosas que me salieron más o menos y todo lo que aprendí a lo largo de estos 8 años de venir invirtiendo. 8 años, bastante. Sí. ¿Por qué empezaste a invertir? Mira, si alguien leyó el libro Padre Rico, Padre Pobre, no sé si lo leíste, es casi tal cual como mi vida. Yo tengo un papá súper erudito, que es profesor de la facultad, que sabe un montón de libros y de cuestiones culturales, pero con la plata tiene una muy mala relación. Y por el otro lado, tengo mi padre rico, que él sabe muchísimo de plata, de negocios, de inversiones, y bueno, a los 27 me empezó a introducir en el mercado financiero y a decirme, vos tenés que invertir, invertir, invertir. Yo ahorraba, hasta los 27 solamente ahorré y no sabía nada de inversiones, y no tenía ni idea y me daba todo miedo y no podía... no me podía dar el lujo como ni de perder ni un centavo. Y bueno, con el tiempo fui aprendiendo, me fui animando y bueno, y ahora soy una inversora mucho más sofisticada de lo que era cuando empecé. Está bárbaro. ¿Cuál es la diferencia entre ahorro e inversión? Porque me parece que muchas veces la gente intercambia estos dos términos y no son exactamente lo mismo. No son exactamente lo mismo. Mira, ahorro tiene dos concepciones. Uno cree que, por ejemplo, vas al supermercado y te compras un 70% en la segunda unidad y creen que se ahorraron 70%. Y eso no es ahorro. El ahorro es separar sistemáticamente un dinero todos los meses para no gastarlo. Eso es ahorrar. No es gastar menos en algo. Al final gastaste, o sea, no ahorraste nada, sí gastaste. El ahorro es una separación sistemática de dinero para otros fines. La inversión es tomar este ahorro y ponerlo en pos de ganancia futura, ¿sí? Eso sería una inversión, alocar dinero para ganancia futura. Entonces, hay muchos economistas que dicen que el ahorro debería ser igual a la inversión o es igual a la inversión, pero bueno, en este país, bueno, y en muchos países del mundo, el ahorro no siempre es igual a la inversión. Hay gente que ahorra y la deja, por ejemplo, yo antes ahorraba y lo dejaba abajo del colchón, lo dejaba en una latita, lo dejaba en una cuenta de banco, y ahora la inversión es intentar que esta plata esté moviéndose y generando cosas, ¿no? Intereses. Ajá. Y dijiste lo de las ofertas y me acordé de mi madre. Porque mi mamá, yo creo que también hay mucho de eso, tal vez. Las generaciones anteriores, con esto de las ofertas, nos inculcaron de que el ahorro, te ahorras plata cuando encontrás una oferta o algo por el estilo. Y a veces cuesta muchísimo romper con ese paradigma que te vienen inculcando desde siempre. Y Sí. con el tema de Gastás menos, o sea, hay que cambiar la frase, es gastás gastás menos. menos, No tal ahorras cual. nada,
tal gastas cual. menos. Claro, exactamente, ahí está bien. Está buenísima esa distinción, me parece bastante, bastante clara. Y con el tema de las inversiones, ¿cualquiera puede invertir? Cualquiera puede invertir, ¿Sí? ¿Cómo es cualquiera. eso? ¿Por qué la gente no invierte entonces? La primera razón y la única razón creo que es por la falta de educación. Hay una falta total y absoluta a nivel global de educación financiera. Hay muy pocos países donde la educación financiera es un tema central en la educación primaria y secundaria. Los chicos salimos de los colegios y hasta de las universidades sin saber cómo manejar el dinero. Eh, Hay profesiones donde no tienen ni una sola materia de matemática, y después todas las personas que trabajen, hasta la persona que mendiga en la calle, necesita dinero para vivir, a menos que vivas en una comunidad autosustentable donde plantes tus vegetales y los intercambies por granos con el vecino, vas a necesitar dinero. Entonces vas a tener que saber cómo administrarlo. Estos conocimientos deberían ser tan importantes como los conocimientos de nutrición y como los conocimientos de educación sexual y como otros conocimientos que deberían estar impartidos en la escuela, en la educación alrededor del mundo. Pero no se da. Entonces, bueno, en mi cuenta lo que intento es traer estos conocimientos financieros para el público en general. Ujú, me encantó. Es cierto que no se da, qué terrible. Tampoco entiendo por qué, pero esto es una cuestión tal vez más personal de decir por qué la gente no te enseña. Había una teoría, creo, de alguien que decía de que es muy fácil mantener a la gente ignorante y de esa manera los ricos se hacen más ricos o algo así. Pero es medio paranoia, va, no sé si paranoia es la palabra justa, pero es como muy rebuscado y siempre me sonó a excusa para no aprender uno mismo por sobre tus finanzas, porque el hecho de que no tenga la educación en la escuela o de que no sea como obligatoria de alguna manera, en realidad no es una imposibilidad de no aprender por tu lado después, ¿no? Sí, yo igual estuve hablando con rectores de colegios, con profesores y muchas maestras que me escriben a mí y maestros, y hay un desconocimiento general. Entonces, quien da la clase tampoco sabe de finanzas. Entonces, sí, es un círculo vicioso de que nadie sabe. Entonces, no es algo que no te lo quieren enseñar por alguna predisposición de, no sé, de gente que sabe. Pero la verdad, una vez que uno empieza a aprender, no es tan difícil, digamos, hacer lo básico. Yo no soy una inversora súper, a ver, no soy del lobo de Wall Street. Yo no estoy todo el día haciendo trading y ganando centavos en compra y venta y haciendo. No, yo invierto una vez cada tanto, muy tranquila, muy sabiendo que mi inversión es en el largo plazo, no volviéndome loca si las acciones suben o bajan. Hay ciertas cosas que tenés que saber para poder hacerlo como lo hago yo. Ya para estar en el nivel del lobo de Wall Street es otro nivel y te tenés que dedicar a eso. Y yo no soy ni quiero que la gente entre en ese nivel, solo quiero que la gente pueda mantener el valor de su dinero por lo menos en el tiempo para empezar. Y el segundo nivel sería que la plata le empiece a valer, porque, a ver, esto no lo hablamos todavía, pero esto de mantener su valor en el tiempo, todos los países tienen inflación. Hay algunos que tienen más inflación, como Argentina, que acabamos de cerrar el año con 54% de inflación, y otros países como Estados Unidos que tienen un 2-3% de inflación, o 1,7, bueno, dependiendo del año, ¿no? Pero todos los países tienen inflación. La plata se devalúa, el valor del dinero, el poder de compra cae a lo largo de los años. Entonces, si nosotros tenemos $10.000 en el 90, esos $10.000 no van a ser los mismos $10.000 que en el 2020, si no los invertimos. Entonces, conservación del valor sería que esos 20.000 o el poder de compra de esos $10.000 en el 1990 sean el mismo poder de compra en el 2020. Eso sería conservación del valor. Y ahora, generación de valor o generación de intereses sería más que eso, ¿no? Que sería la parte más de inversión. Claro, está bien, sí, más la de la generación de las riquezas. Pero Sí. antes de empezar a eso, que está buenísimo, me parece que es un pasito más allá, hablemos de lo básico. Una persona, ¿qué es lo que tiene que Sí. saber para empezar a invertir? Bueno, yo siempre hablo, como vos estabas hablando hoy, del presupuesto, generar un presupuesto personal, familiar, o un presupuesto de la empresa, tener divididas los dos presupuestos y el presupuesto familiar o personal que no se mezcle con el presupuesto de la empresa, que digamos que cada uno tenga su propia cuenta, saber cuál es su poder de ahorro,
y entender qué objetivos, digamos. Cualquier inversión necesitamos verlo como si fuera un triángulo, ¿sí? Y el triángulo tiene tres vértices. La primer vértice, que es el riesgo que estamos dispuestos a tomar. El segundo vértice sería la liquidez, que eso es cuán rápido podríamos recuperar la plata de la inversión, cuán rápido podemos salir. Por ejemplo, si compramos un departamento, la liquidez de un departamento, dependiendo del momento y del mercado, pero pueden ser como muy rápido 2 meses y puedes estar también 10 años con una propiedad en venta y no lo recuperas. Las acciones son mucho más líquidas, digamos. Yo lo puedo comprar hoy y lo vendo en el mismo momento que lo compro. Entonces tiene una liquidez inmediata. Y el rendimiento que pensamos que tenga esta inversión. A mayor riesgo, mayor las posibilidades de rendimiento, ¿no? Y a menor riesgo, menor rendimiento. Este triángulo se apoya en como dos patitas, ¿no? Que sería el objetivo de la inversión y el tiempo en el que yo quiero dejar la inversión. Entonces, siempre tenemos que pensar qué cantidad de tiempo podemos dejar la inversión y cuál es el objetivo que queremos alcanzar. Respecto a eso, con las tres variables del triángulo podemos elegir qué tipo de inversión hacer. Entonces, primero, separamos qué plata vamos a usar para qué cosa, elegimos el objetivo y el tiempo, y dependiendo de eso podemos elegir qué tipo de inversión hacer. Podemos tomar más riesgo si tenemos más tiempo, podemos tener menos liquidez si tenemos más tiempo, y podemos entonces esperar un rendimiento mucho más elevado. Si no tenemos tiempo, por el contrario, tenemos que bajar el riesgo y la liquidez, bueno, la podemos ir midiendo dependiendo del tiempo que tengamos para la inversión. Ajá, es decir que todas las variables se influyen mutuamente. Sí, en Más o general sí, menos sería. más o Bien, menos bárbaro. sí. Pero las que siempre están unidas y de la mano así es el riesgo y el rendimiento. No hay Ujú. forma de desatar el riesgo y el rendimiento. La gente que me pide, dame una inversión sin riesgo. Bueno, la inversión sin riesgo no existe. No Importantísimo. existe. No existe. Aún si dejas la plata en tu casa, tenés riesgo de que te la roben, tenés riesgo que se inunde tu casa, que se incendie tu casa, que el dólar se lo come una rata, no sé, mil cosas. No existe la inversión sin riesgo, ni el ahorro sin riesgo. Lo depositas en un banco, existe el riesgo que el banco quiebre. Lo invertís en tal activo, existe la posibilidad que el activo caiga el valor. No hay inversiones sin riesgo. Ujú. Pero si queremos bajo riesgo, vamos a conseguir, en general, bajo rendimiento. Entonces eso está bueno, si sabemos eso y lo damos como una verdad absoluta, cuando nos prometen, no, poné plata acá, que sí o sí te voy a dar el doble en 3 meses y sin riesgo, sabemos que es eh, Mentira. 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 Sí, mentira, totalmente. Eso me hace acordar, Entonces, viste, a los familiares que te dicen, no tengo una re idea de negocio, invertí la plata que seguro que nos hacemos millonarios en medio mes. Está bueno, está bueno. Creo que se engaña sí, mucho, se juega mucho con el miedo ahí, me parece, ¿no es mucho. cierto? Con el tema Mucho de no se hay juega riesgo. con el miedo y creo que también viene de la mano con la educación, ¿no? Porque hay mucha gente que me dice que no se anima a invertir en la bolsa y que no se anima a invertir en bonos o en algunos otros instrumentos financieros que yo recomiendo, que son las cuestiones más conservadoras que hay. Y Ok. después cuando les empiezo a preguntar en qué invierten, me dicen, no, bueno, yo le di plata al tío de mi amigo que invertía en un campo que después lo iban a lotear y después iba a volver. Y no, porque yo invertí en Bitcoin. Y bueno, y se van como al otro extremo, que son las inversiones más arriesgadas, que las recomiendo siempre, siempre me mandan, ay, ¿viste este site que se llama XXX, donde pones plata y te devuelven no sé qué y después podés volver y entre todos se compra un fondo? Y digo, chicos, ¿por qué no empiezan por el A, por el B y por el C y después vamos a la WJ? ¿Viste? Como esperen un poco, empiecen por lo más conservador, aprendan los primeros pasos y cuando no tengan dónde poner la plata y donde ya no sepan dónde invertir su dinero, ahí vemos alternativas más riesgosas. Pero lo básico, digamos, los pasitos, como que la gente está queriendo trepar el Everest antes de siquiera aprender a gatear. Entonces, entender también por educación cuáles son los primeros pasos para empezar a invertir.
Vos sabés que cuando estábamos viajando con Cami, fue justo en el momento en que las Bitcoin, porque ahí las mencionaste y me acordé, dieron ese salto que llegaron, creo que era $18.000 que valían. Era una locura, fue uno de los picos picos de verdad. Y 20.000, sí, sí, era mucha plata. Y mucha plata. conocimos un montón de gente que estaba viajando y estaban remetidos con el tema de hacer trading en Bitcoin. O sea, con los celulares en la playa viendo cuándo subía, cuándo bajaba, porque, bueno, las Bitcoin son hiper volátiles, por eso que se consideran riesgosas también. Pero era todo el mundo en, no, 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 pongo ya toda la plata con la que estoy viajando, me voy a comprar Bitcoins. Y yo me acuerdo que los miraba y decía, pero vos estás loco. O sea, ¿cuánto riesgo? Pero creo que siempre llama la atención, siempre llamó la atención en realidad la idea de hacerse rico fácil, de alguna manera. Pero antes de hablar de bitcoins y de riesgo, vamos a ir un poquito también más atrás. Yo voy, viste, voy de atrás para adelante, de atrás para adelante. Me encanta, sí. Y hablemos justamente de lo que mencionaste de los vehículos financieros. Es decir, ¿qué tipo de inversiones hay? ¿En qué cosas se pueden invertir? Bueno, muy buena pregunta. Siempre, a ver, el ABC sería, el A serían los bonos. ¿Qué son los bonos? Son préstamos a los estados, a las provincias, a los municipios o a las empresas privadas. Es igual que, funciona igual que un plazo fijo, es un préstamo o un préstamo que te hace el banco a vos. Vos le prestás plata, sabes exactamente por qué tiempo y a qué tasa. Es lo mismo que el banco te presta a vos, bueno, vos le prestás al gobierno, le prestás a los municipios, a las provincias, a las empresas. Entonces vos no tenés ningún derecho político sobre la empresa, ni sobre el Estado, ni sobre el municipio, tenés derechos económicos nada más, o sea que ellos te deben plata. Eso es lo más básico que hay. Los bonos, que son préstamos, se pueden sacar de cualquier país del mundo. El riesgo de estas inversiones están atados al rendimiento, como siempre dijimos, el riesgo está atado al rendimiento. Son dos R's que no se separan. Entonces, si nosotros invertimos en bonos de estados riesgosos, como por ejemplo Argentina, Venezuela, los bonos van a pagar una tasa muy alta de rendimiento. Si invertimos en bonos de Noruega, tienen rendimientos negativos, ¿sí? En los ¿Estarías bonos en perdiendo Alemania, plata? los bonos en Alemania y en Noruega están con rendimientos negativos ahora. Entonces, si por ejemplo vos le prestás 100, te devuelven 98. Eh, porque son, Totalmente ignorante, no sabía que eso podía pasar. No sí, tenía puede ni idea. pasar. Son vehículos que se usan para otros fines, son vehículos nadie llega al maturity, que es como la fecha donde se vence el préstamo. Entonces vos lo comprás y después lo vendés antes de que llegue al fin de la fecha, digamos. Pero sí, son países con muy baja inflación, muy bajo riesgo, países muy ricos que no necesitan tanta plata. Entonces, siempre entender eso. Si uno compra un bono con muy alto rendimiento, es porque viene con mucho riesgo atado. ¿Cuál es el riesgo de que no te paguen el bono? Es que los países o los estados o las provincias o las empresas entren en quiebra o default, ¿sí? Default o quiebra son términos similares para un estado o una empresa. Entonces, eso es lo más básico, es hacerle un préstamo a una persona, una empresa, un estado. Se llaman bonos, obligaciones negociables en el caso de las empresas, y básicamente uno le presta plata, sabe por qué tiempo y por qué tasa. Si nosotros elegimos riesgo argentino, vamos a saber, o venezolano, vamos a saber que existe una gran posibilidad que no nos paguen en término, o no nos paguen en término y en tasa, o no nos paguen en término, en tasa y en capital. Todas las de perder. Terrible. Todas las de perder. Hay otros, digamos, hay otros instrumentos que son los bonos de Estados Unidos, que consideran que son súper seguros, y eso sí tiene un rendimiento. ¿Viste? Siempre salen en la tele como, o en los diarios que la Fed bajó la tasa. Bueno, la tasa es esa, la tasa del bono de Estados Unidos. ¿Cuánto paga? Entonces paga 1.7, creo que está ahora, no sé, pero bueno, es eso, es entender el juego y el balance entre el riesgo y el rendimiento. Entonces Ujú. todo el mundo me escribe, ay, sí, porque el rendimiento de los bonos argentinos, y yo le digo, sí. Yo se los decía antes de lo que pasó en Argentina en los últimos meses. Yo digo, bueno, pero sepan que si se meten en riesgo argentino, están tan altos, ¿por qué?
¿no? Hay que desconfiar de los rendimientos muy altos cuando el riesgo se supone que es bajo. O sea, nunca existe el riesgo bajo. Es ahí, si no estoy equivocada, es ahí donde aparecen los buitres, ¿no es cierto? Las personas que no pudieron cobrar los bonos de alguna manera al gobierno, se los venden a otras personas para que los cobren ellos o los vendan por ahí, ¿puede No, ser? ¿O los fondos confundí buitres todo? no, los fondos buitres se les llama a las empresas que se dedican al trading y que se dedican a manejar carteras y que compran y venden y muchas veces van a riesgo de cobrar estas altas tasas y ellos quieren que les paguen. Y entonces, como son fondos gigantes mundiales, compran y después tienen el poder político como para hacer juicio, que es lo que corresponde, ¿no? Porque si yo te presto plata a vos, yo voy a querer que vos me devuelvas. Pero si soy, por ejemplo, ahora en la provincia de Buenos Aires no se llegaba a pagar el bono de la provincia de Buenos Aires, entonces el 75% de los acreedores, o sea, de la gente que el Estado le debía plata, la provincia de Buenos Aires le debía plata, tenía que aceptar a que la provincia de Buenos Aires le pague más tarde o menos capital o menos interés. Tenía que aceptar las condiciones que estaba proponiendo. Si el 75% aprueba, el 25% restante se tiene que conformar con lo que decía el 75%. En los fondos buitre lo que pasa es que a veces tienen muy alta proporción, son deudores de muy alta proporción. Es un tema político internacional También. complejo. Me quería yo sacar la duda igual. Esto, para la Sí. gente que no es de Argentina y nos está escuchando, chicos, ignoren los últimos 3 minutos porque Pero era algo esto muy pasa particular. en todos los En todos lados, países sí. de desarrollo. Hay fondos que están queriendo, que van al riesgo, que quieren, que les interesa el alto rendimiento y no se conforman con perder la plata, lo cual no me parece errado en su concepto, pero bueno. Sí, uno puede discutir. Pero volviendo al tema, si yo, por ejemplo, dijera, bueno, bárbaro, me interesa comprar bonos, ¿cómo hago? Bueno, los bonos de los estados soberanos donde uno vive, en general se pueden acceder desde los bancos. Dependiendo de las regulaciones del país, de la gente que nos escucha, hay países, por ejemplo, en Estados Unidos, uno no puede operar ningún instrumento financiero desde el banco. Está dividido lo que es la parte de banco, como lo conocemos, de la parte de inversiones. Entonces, la gente debe abrirse una cuenta de brokerage o una cuenta de inversión. En Argentina se puede operar algunas cosas desde el home banking, lo cual yo no recomiendo porque me parece que no tiene sentido. Si uno tiene la posibilidad de abrir una cuenta de inversión, es mejor tenerla. Entonces, eso depende de cada país y cada servicio que uno puede acceder, pero en todos los países, en general, se pueden acceder a los bonos propios de las provincias, de las ciudades, de los municipios. Quien emita bonos se puede acceder. También de las empresas, se llaman obligaciones negociables. Y uno puede comprar desde Argentina, desde Colombia, desde Uruguay, desde cualquier parte del mundo, obligaciones negociables de otros países también. Bonos de otros países y empresas de otros países que emiten deuda. Bárbaro, te hago ahí una consulta, porque dijiste de que puedes abrir una cuenta de inversión, una cuenta de brokerage. ¿Esto significa de que vos abrís una cuenta y vos invertís o estás contratando a alguien intermediario que invierte por vos? No, abrís una cuenta y vos comprás. Bárbaro. ¿Sí? Esto en general es así. Imagínate que los bancos son como supermercados, hipermercados, donde vos podés comprar de todo. Tenés préstamos, tenés seguros, tenés inversiones, tenés lo que quieras, ¿no? Pero la calidad que tenés de cada una de esas cosas no es la mejor, ¿eh? Está como algo medio general. Las cuentas de inversión son muy específicas y solamente tenés productos financieros. Es como si fuera una frutería especializada en frutas y verduras orgánicas. Entonces vos vas y tenés tu cuenta en la frutería orgánica. Después, si vos querés un personal shopper, también lo puedes contratar. Pero si no, vos comprás las batatas y las papas y las berenjenas y las bananas y las naranjas que vos quieras. Me encanta todo esto, el nivel de didáctico de esta conversación. Me encanta chicos, porque insisto, esto para mí es tema que sé muy, muy por arriba, así que todas las dudas me estoy sacando. Y abrirte una cuenta de inversión, ¿es gratis o se tiene que pagar? No, es gratis.
Eso. Depende del país, porque no conozco Ajá. las regulaciones de todos los países. En la mayoría de los países es gratis. Y lo que te cobran en general es un porcentaje de cada compra y venta que hagas. Te cobran un porcentaje. Hay otros que te cobran un fee de la cantidad de plata que tengas por tener la plata ahí. Pero igual el mundo se está moviendo a cuentas de inversión sin costos de transacción. Además, Entonces, tiene hoy, sentido hoy eso. en día hay 7 u 8 a nivel mundial, que son las más grandes a nivel mundial, pero yo creo que de acá a un par de años, y cada vez que más gente entre, más barato va a ser, porque están tratando de que la gente invierta más, ¿no? Claro, obvio, bajás la entrada, tiene todo el Claro. sentido. Sería Sí. como, no, yo quiero que me des plata, pero te voy a cobrar antes de que me puedas dar esa plata. Es como, ah, no, no No, pero tiene no mucho. cobran antes, ¿eh? Es como, por ejemplo, yo qué sé, vos compras tantas acciones de Apple y entonces hay algunos que te cobran $13 o $15 cada vez que compras, o $1 cada vez que compras, y después $15 cada vez que vendes. O sea, por la Ujú. transacción te cobran un monto que es fijo. No importa si compras 10.000 acciones o si compras una acción, te cobran lo Bien, mismo. Hay entendido. otros que te cobran un porcentaje de la plata. Por ejemplo, pones $10.000, como es un 1%, pones $1.000, es un 1%. ¿Sí? Y hay otros que te cobran por la plata no invertida. Bueno, hay diferentes. A eso hay que entrar y ver y analizar cuáles son los costos. Ujú. Bárbaro. Y volviendo al tema de los bonos, porque estábamos hablando, me Sí. dijiste del ABC de los vehículos en los que puedes invertir. Ujú. Bonos era uno. ¿Y después? Sí. Bueno, el segundo, em, perdón, dentro de bonos o de préstamos está también el plazo fijo. El plazo fijo, que existe en todo el mundo, en Argentina es muy utilizado. El plazo fijo es un préstamo al banco. ¿Qué pasa? Uno le presta plata al banco, pero ¿para qué? Si el banco tiene tanta plata, no es que el banco utilice esa plata para prestársela a otra gente, sino que el banco utiliza esa plata para prestarle al Estado. En realidad, para comprar un bono, o sea, para prestarle plata al Estado, que es a través de un bono. Este bono tiene un rendimiento mucho más alto que el rendimiento que nos pagan a nosotros y se quedan con ese spread bancario. Entonces yo siempre recomiendo no invertir en plazos fijos. ¿Por qué? Porque le estamos dando de comer a los bancos gratis y además los plazos fijos en general en todo el mundo rinden mucho menos que la inflación. Entonces es un vehículo que nunca ni siquiera mantiene el valor del dinero. Mira vos, y eso que acá en Argentina se tiene como la forma de conservar la plata. No No lo sabía es. eso. Pero entonces, ¿qué? ¿Vos directamente podés ir a comprar el mismo bono que compraría el banco y saltarte el No, intermediario? no están Ajá. disponibles. Ah, qué Eh, vivos. Así no vale. sí, no están disponibles para el público en general. Pero hay otros bonos que tienen mejor rendimiento que los plazos fijos. Entonces, eh, entendiendo siempre que la renta fija, o sea, todos los préstamos, es para conservar el valor del dinero. No te vas a hacer rico nunca. Las ganancias son siempre marginales, son poquísimo porcentaje. Entonces, esto es para mantener el valor del dinero. Ujú. Eh, Bárbaro. ¿Y hay algún lugar donde pueda yo ver los bonos que existen, en donde los que pueda invertir? Sí, o sea, hay miles de millones y si pones en Google bonos, te recomiendo más que nada que elijas el país que te interesa, qué países vos te gustaría invertir, em, más que, sí, y ahí tenés la lista y los bonos pueden ser, como son préstamos, es tipo a 1 año, a 5 años, a 10 años, a 20 años, a 100 años. ¿Sí? Y no hace falta, lo bueno de los bonos, que a mí me gusta mucho más que aparte que los plazos fijos, es que vos no necesitas esperar a la maturity del bono. No tenés que esperar a que venza. Vos podés comprarlo hoy y venderlo mañana. Ujú. Entonces, vos comprás hoy, o sea, le prestás al gobierno la plata, prestás al gobierno la plata únicamente cuando se licita, pero después vos podés comprar en el mercado esa misma deuda, la comprás y la vendés, la comprás y la vendés las veces que quieras. Y hay Ujú. veces que por cuestiones económicas y sobre todo en la Argentina pasa más, el valor nominal, el valor actual es mayor al valor nominal, o sea, lo puedes comprar o vender a mayor valor que la plata que le debes al gobierno.
Ah, bien, está bien. Igual esto es, que esto me gustaría aclararlo también porque yo ilusa, a ver, creo que la idea del plazo fijo es muy atractiva porque medio que lo haces y te olvidaste, ya está, hasta que Sí. no lo puedes cobrar está ahí. Pero cuando vos estás empezando a ver esto de los bonos y empezás a jugar un poquito con la liquidez, tenés que estar un poquito más encima, digamos, de alguna manera, para, en el sentido de que si querés ganar un poquito más de plata o no, si no querés esperar, tenés como esta opción para mí, No, de estar no un... necesariamente, digamos, los bonos podés también ponerlos y olvidarte, si no es dinero que vas a necesitar en el corto plazo. Por eso es muy importante primero definir cuál es el objetivo y cuál es el plazo de la inversión. Si yo sé que mi plazo es 5 años y mi objetivo es mantener el valor, porque no quiero hacer nada con esa plata y es plata que solamente quiero que no se me derrita, puedo ponerla en un bono de acá 5 años y esperar al vencimiento y listo, y me olvidé. Y no tengo que ni siquiera renovar los plazos fijos. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, Por eso siempre, siempre pensar qué objetivo y qué plazo. Al principio. clarísimo. Si después esto cuando lo pongamos en el sitio web vamos a hacer ahí el grafiquito, así además queda súper, súper, súper claro, porque está Buenísimo, muy bueno tener en claro estas variables. buenísimo. Bueno, Este, después de los bonos, seguimos con las acciones. ¿Qué son las acciones? Las acciones es yo compro una parte de una empresa, ¿sí? Y al comprar una parte de la empresa tengo derechos económicos, como en los préstamos, y además tengo derechos políticos, ¿sí? Si yo compro suficientes acciones de una empresa, puedo estar sentada en el board de, de la mesa chica de quien decide cosas de la empresa. Obviamente que los inversores normales como nosotros no vamos a llegar a estar en la mesa chica de una multinacional, así, vos me o decís que yo no sí, puedo comprar una parte de Apple y sentarme ahí. sí, una parte sí. No, no, Ahora, pero sentarme lo necesitas comprar suficiente. suficiente como para poder sentarte ahí. Em, ¿Qué pasa? Yo compro una parte de Apple y voy a tener siempre una parte de Apple. No importa cuánto caiga o cuánto suba la acción, yo voy a tener una acción, una cuota aparte. Esto puede variar el valor, pero al fin del día yo tengo una manzana, ¿sí? De Apple. Tengo una sola acción. Yo gano plata el día que vendo la acción y la vendo por un valor más alto que el valor que la compré. ¿Sí? Esto sería como comprar un departamento. Si yo compro un departamento hoy y lo vendo pasado mañana y vale más, voy a ganar. Al revés, voy a perder. Pero si yo la compro y la mantengo, ni gano ni pierdo. O sea, si el valor se desploma a la mitad, yo no tengo que poner más un centavo. Yo tengo mi manzanita y está ahí en mi casa. ¿Sí? Entonces, mucha gente me pregunta si cae la acción, si tiene que poner más plata. No, solamente significa que tu activo vale menos que cuando lo compraste. Y hay varias empresas, como por ejemplo Apple, que pagan dividendos también. Entonces, al final del ejercicio o trimestralmente, pagan, o sea, parte de las ganancias. El dividendo es de la ganancia total de la empresa, dividen entre los accionistas. Entonces se sabe que ese año Apple va a distribuir 100.000 millones de dólares y como uno tiene hay tanta cantidad de acciones y hay tanta cantidad de acciones y yo tengo tres, no sé, me corresponde 3 sobre el total de acciones por los 100.000 millones que van a repartir. Ajá, buenísimo. Entonces esto también es medio que hay que relacionarlo con el riesgo de que deben haber empresas con más riesgo que otras. O sea, esa parte, esas dos variables se repiten igual acá, ¿no es Se cierto? repiten igual. En Bárbaro. general, en general, cuando uno invierte en acciones, tiene que tener en consideración más cosas que solamente en un bono de un Estado. Tenemos que considerar la empresa, tenemos que considerar la industria, tenemos que considerar la competencia y tenemos que considerar en qué país tienen si está planteada su economía, entonces. Si nosotros invertimos en empresas de Argentina, tenemos que considerar que además de la industria, la competencia, la empresa, tenemos que considerar el riesgo argentino. Entonces, yo en general recomiendo invertir en empresas más estables, porque yo, si bien ahora ya sé bastante y mi perfil de riesgo cambió de súper conservador a moderado un poquito más agresivo, tengo que, igual quiero proteger mi capital. Entonces yo no invierto en general en empresas argentinas, en la bolsa argentina sobre todo. ¿Qué pasa? Si uno ve la historia de las acciones,
en Estados Unidos, por ejemplo, el Nasdaq, en los últimos 100 años, solamente subió, o sea, tiene millones de bajas y subas a lo largo del año, a lo largo, sí, de todos estos años, pero si vos ves la tendencia total de la línea, es siempre positiva. En cambio, en la de Argentina, sube y baja y sube y baja y sube y baja, y se encuentra hoy al mismo momento que se encontraba hace 30 años, o hace 40 o hace 100, no sé. Es como no tiene tendencia positiva. Ujú. Para los que tengan dudas de esto, porque yo lo he buscado simplemente de curiosidad, si ponen solamente en Google el nombre de la acción, les muestra ahí mismo un gráfico que te dice que cuánto ha subido en el último año, en los últimos 10 años y así, no sé hasta cuántos años llega, pero está muy bueno como para tener una visualización de esto que justamente Luli está mencionando ahora, que sería como el rendimiento general a largo plazo de esa acción en particular. Google tiene todo, Google es Dios, Sí, está básicamente. todo. Tanto Google Finance como Yahoo Finance tienen toda la información de todas las acciones y no solamente tiene el gráfico, sino que podemos ver cuánto ganó el último año, cuánto gastó en marketing, cuánto gastó en investigación y desarrollo, qué cuestiones están desarrollando. Se puede sacar toda la información de las empresas que tienen trading público, se puede sacar absolutamente toda la información de la empresa. Las empresas, al estar negociadas públicamente, están obligadas a mostrar todo esto. Entonces Ajá. uno puede ver todos los movimientos financieros de la empresa. Entonces está bueno también si alguien que escucha es emprendedor y le interesa ver cómo, cómo se mueven los millones, está interesante también. Buenísimo. Y si quisiera comprar acciones, ¿cómo hago? Bueno, en la misma sociedad de bolsa se puede. Dependiendo del país y dependiendo de la sociedad de bolsa, hay muchas sociedades de bolsa que te permiten operar solamente en tu propio país. Y si ya manejas una cantidad de plata que depende de la sociedad de bolsa, por ejemplo en Argentina hay sociedades de bolsa que a partir de $5.000 ya te dejan operar en mercados de afuera y otras que te piden $20.000, o sea, esto cambia abismalmente entre una empresa y la otra, y afuera sucede lo mismo. En general, en sociedades del extranjero tienen más disponibilidad para entrar a las bolsas de todo el mundo, pero yo viví en Brasil bastante tiempo y ahí tenía una sociedad de bolsa que me permitía operar en todas las bolsas de todo el mundo, exceptuando Corea del Norte, y bueno, que no sé si tiene ni siquiera bolsa, y 3 o 4 países más que tenían algunas restricciones financieras. Pero si yo quería comprar una acción de Alemania, la compraba, y de Japón la compraba, y de Estados Unidos, de Canadá, del país que fuera, podía entrar a la bolsa de ese país y negociar activos de ese país. Bárbaro. ¿Quién quisiera comprar acciones de Corea del Norte? Que ahí con los... Tal vez hay alguien, no lo sé. Ni idea. No, ni Ni idea idea. ni siquiera si tienen bolsa, o sea, no tengo ni idea. Es un misterio, es un misterio ese país. Bueno, hablábamos de bonos, acciones y qué más. Bueno, a partir de ahí, la vida, ¿no? Porque yo lo que siempre recomiendo es ir a bonos y acciones, y las acciones son las que se negocian públicamente. Después de ahí está invertir en negocios, invertir, que es lo mismo que acciones, ¿no? Pero que no están tradeadas públicamente. El tema, yo prefiero los que están públicamente negociadas, porque tienen todas estas cuestiones que yo te explicaba antes, que tienen que presentar todos sus papeles públicamente. Entonces están mucho más auditadas. Las empresas que tus amigos van a desarrollar un negocio y quieren que uno invierta, bueno, esas están buenísimas, pero háganlo con cuidado y sabiendo que el riesgo es muy alto. Sí, lo que hablábamos más temprano del tío que tiene esa idea genial de negocio. Sí, 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 tal cual. Y todo el resto de las plataformas que les ofrezcan vienen como una vez que ya hayan cubierto todas las otras herramientas. Vos me comentabas que vos invertías en algunos fondos. Entonces, los fondos básicamente es un grupo de gente que se junta a comprar diferentes activos. Dentro de estos activos podemos tener bonos, podemos tener, entonces se llama fondos como una inversión de renta fija. Entonces eso sería un fondo. O si no, es como si alguien hiciera la vaquita, o sea, digamos, entre todos ponemos todos 10 pesos y compramos un pedacito de esto, un pedacito del otro, un pedacito de acá, y todos somos dueños
de un poquito de cada cosa. En vez de, por ejemplo, una acción de Amazon está, no sé cuánto está hoy, pero está a 1.700, $1.800. Por ahí yo no tengo $1.800, pero quiero ser dueña de un poquito de Amazon y no tengo plata para entrar en una. O por ejemplo, la acción más cara del mundo es la de Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett, que sale algo como $300.000 cada acción. Exacto. Entonces yo en vez de comprarme una acción de la empresa de Warren Buffett, compro un fondo común de inversión que invierta en esa acción. Entonces yo soy dueña de un 0,0001% de una acción, por ejemplo. Sería una cuota aparte, el valor de la cuota aparte. Entiendo. Entonces el fondo común de inversión es como una aglomeración de los diferentes activos financieros. Está bien. ¿Es recomendable hacer fondos de inversión o es más recomendable que cada uno se busque por su lado? ¿O todo? No sé si se entendió mucho la pregunta. Creo que la compliqué. Se entiende perfecto. A mí los fondos de inversión me gustan, me gusta mucho, me parece que es una forma de diversificar el riesgo, me parece que es una forma de acceder a activos que de otra forma no los podría acceder. Si yo tengo $10.000 para invertir, posiblemente ponerle $2.000 a una sola acción de Amazon es mucho riesgo. Entonces los fondos comunes de inversión es una buena forma para bajar el riesgo de la cartera. Hay que entender quién hace los fondos comunes de inversión, porque los fondos comunes de inversión se pueden hacer privadamente. ¿Entendés? Yo le doy plata a mi tío Paquito y Paquito con los amigos compra y me dice que yo tengo un fondo de inversión. O puedo invertir en un fondo común de inversión que genera alguna empresa. Hay hasta fondos comunes de inversión que son negociados públicamente, que se llaman ETFs. En Argentina no existen, pero afuera sí, y uno puede desde acá invertir en estos ETFs. Eso me interesó. Pará, contame un poco más. ¿Cómo haces para invertir en un ETF de Argentina? Vos, cuando tenés una cuenta, una sociedad de inversión, podés ir y buscar la acción Pirulito y también podés buscar el ETF Pirulito. ¿Sí? Y hay millones de ETFs de todos los tipos y colores. El otro día, por ejemplo, en un posteo, estaba hablando de Alphabet, que es Google, que es la empresa que condensa Google, que pasó el billón de market cap, o sea, de evaluación. Y que hay 4 empresas que tienen esta evaluación, que son Apple, Amazon, Microsoft y Google. Entonces hay un fondo, hay un ETF, que es como un fondo común de inversión. ETF porque se llama Exchange Trade Funds. Entonces son fondos negociados en el mercado de capitales, digamos, en el exchange, en la bolsa. Entonces, está el ETF que se llama FANG, que invierte en estas 4 empresas. Entonces vos compras un ETF de FANG y por ahí con $500 puedes entrar, en vez de haber comprado una acción de cada uno que por ahí te saldría $5.000. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro. Sí, eso y además lo que dijiste recién, que se reduce el riesgo. Se reduce el riesgo. Se reduce el riesgo porque no tenés una exposición de tu cartera muy grande en una sola acción. Entonces por ahí tenés de tus $10.000, $500 solamente en FANG. ¿Sí? Me encantó. En vez de tener $5.000, que sería la mitad de tu cartera. Me encantó. Eso es como que... Esta parte es nueva para mí. Después me voy a sentar a investigar un poquito más sobre esa parte. Y de los fondos comunes de inversión a mí me encanta y me parece que para la gente que no sabe demasiado, que no sabe suficiente, está buenísimo invertir en fondos comunes de inversión, y yo misma invierto en fondos comunes de inversión porque me parece interesante para reducir el riesgo, porque está bueno para diversificar la cartera, porque hay fondos que son muy interesantes, hay fondos de afuera que están muy, muy bien hechos. Es más caro porque el rendimiento, ellos dentro del rendimiento te quitan su costo de administración. Pero está bueno porque tenés gente que sabe un montón, que se está dedicando todo el día a esto y que en esos fondos compran y venden. ¿Sí? Bárbaro. Ahora, acá el local, la versión local de un fondo de inversión que creo que es la que en Argentina. Cuando estoy hablando de local, estoy hablando en Argentina en este momento porque es en el país en el que estamos las dos ahora. Que fue el de Mercado Pago, que abrieron hace relativamente poco y que me parece que fue la primera opción fuera de un plazo fijo que mucha gente se metió. Se metió sin entender mucho también. Me acuerdo de que había leído de que tenía un rendimiento positivo, no muy grande, pero era un rendimiento positivo durante un montón de meses. Pasó lo de las PASO,
valga la redundancia, y fue el primer mes que dio pérdida y la gente se volvió loca. ¿Cómo que no puedo volver a sacar la plata que yo metí? ¿Cómo que tengo menos plata? Que bueno, está muy relacionado a lo que hablábamos al principio, ¿no es cierto?, de la falta de educación. de Pero, educación. Bueno, te voy a comentar un poco cómo funciona eso. dale. Los fondos comunes de inversión, como el de Mercado Pago, es un fondo común de inversión de mercado de dinero. Se llaman, afuera se llaman money market, que son fondos que se hacen para que la gente pueda hacer que rinda la plata para poder entrar y sacar todo el tiempo, ¿sí? Es para la gente que tiene bastante working capital, o sea, plata que la tiene en la empresa y que no la está usando, plata propia del mes, y entonces la dejan estos fondos comunes de inversión de mercado de dinero todo el tiempo y entra, saca, entra, saca, entra, saca, entra, saca. En general tienen liquidez inmediata o de 24 horas, tienen rendimientos que están muy en línea con la inflación, eh, no son para grandes ganancias, sino son para esta plata del corriente, del día a día. Este fondo, como el Money Market, existe hace años y existe acá y existe en todos lados del mundo. No era una innovación, el tema es que Mercado Pago, al cobrar, a la gente al cobrar por Mercado Pago, la plata cautiva en Mercado Pago te la invertían automáticamente sin las personas autorizar esto o no. ¿Sí? Qué ¿Qué complicado eso. pasa? Globalmente, los money markets, los fondos como una inversión de mercado de dinero, nunca dan pérdida, porque está todo hecho en activos de muy bajo riesgo, por eso tampoco tienen alto rendimiento. El día de las PASO, el día después de las PASO en Argentina son como si fueran las primarias, son las elecciones primarias. Entonces, por el resultado tan abrupto de las primarias que no se lo esperaban la mayoría de las personas que viven en la Argentina, hubo una caída de la bolsa de Argentina de un 80%. Esto no se vio en la historia, es la tercera caída de la bolsa más grande del mundo. Digamos, fue realmente un cisne negro, nadie se lo esperaba. Entonces, normalmente un fondo común de inversión de mercado de dinero no tiene por qué dar pérdida, ¿sí? Por eso dio pérdida, y dio pérdida ni siquiera un mes entero, dio pérdida un par de días. Y esto le pasó a todos los fondos comunes de inversión de mercado de dinero de todos los bancos. Ahora bien, Mercado Libre está con el fondo del Banco Industrial. Cualquier persona de Argentina que tenga un buen banco puede acceder al mismo fondo de inversión con un poquito mejor rendimiento y mejor liquidez, porque la de mercado tiene 24 horas. Hay muchos, por ejemplo, el del Santander, que tiene inmediato. Entonces, de lunes a viernes, de 9 a 5, no sé, lo puedes sacar con 2 clics y rinde un puntito o medio puntito arriba del de Mercado Libre. Entonces, a la gente que tiene un buen banco, que tiene esta posibilidad, no tiene sentido mandar el dinero a Mercado Libre. El que ya opera por Mercado Libre y tiene la plata de su negocio ahí, sí. Sepan que puede existir alguno de estos cisnes negros en algún momento. Ese es el riesgo de invertir. Claro, pero por lo que comentabas es un riesgo así como, en este caso en particular, que se da de vez en cuando, que no es algo así. Ay, me encanta, sos una Wikipedia de las inversiones. Este, Gracias. sí, no, 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 está buenísimo. Muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento. Me estás aclarando un montón de dudas y estoy segura que la gente que nos está escuchando también está como yo, que yo sé que ese audio no se ve, pero Luli me está viendo y yo estoy con la cara acá. Ah, oh, sí, mira vos. En algún momento voy a hacer estas cuestiones en video, así ven las caras ridículas que pongo. Pero bueno. Volviendo al tema de las inversiones, ¿qué pasa con inversiones tipo inmuebles o inversiones que no son inversiones, como un auto, ese tipo de cosas? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, las inversiones inmobiliarias tenemos que entender que si vamos nosotros a vivir donde lo compremos, no es una inversión, es un gasto. Entender esa separación. Ahora, pensemos en las inversiones inmobiliarias como inversiones, o sea, vamos a comprar un terreno para producir soja o vamos a alquilar vamos a comprar un departamento para alquilarlo o vamos a comprar un terreno esperando que en un par de años la evaluación cambie y yo lo pueda lotear y vender. Son inversiones de baja liquidez, ¿sí? Eso tenemos que saberlo siempre, o sea, que desde el momento que lo compramos hasta el momento que lo querramos vender, va a pasar
bastante tiempo seguramente. Entonces, tener en consideración eso, que esa liquidez case con nuestros objetivos y nuestros plazos de inversión. Y después, dos cosas más. Por un lado, por ejemplo, ¿a vos te pareció un horror que las sociedades de bolsa me cobren por comprar o vender acciones? Pero cuando uno compra o vende una propiedad, no solamente tiene que pagar a la inmobiliaria, tiene que pagar a diferentes tasas y cuestiones públicas. Entonces, 10% del valor se pierde a la ida y se pierde a la vuelta. O sea, 10% tengo que poner para comprar y 10% más o menos, o sea, haciendo grandes números, ¿no? Al vender. Hay muchísimas tasas implicadas y costos implicados en la compra y venta de inmuebles y de terrenos. Entonces, considerar también los gastos asociados a la inversión. En una sociedad de bolsa por ahí es mucho más transparente porque te dicen, compras acá, me tenés que pagar $15 por cada transacción. Bueno, en las inversiones inmobiliarias existe un mismo costo. Y si dijiste ahí algo, dos preguntas me van por este lado. ¿Sí? En primer lugar, parece que si vos te querés meter en el negocio inmobiliario, tenés que hacerlo con muchísimo capital y tener múltiples propiedades y cosas por el estilo como para que realmente valga la pena. ¿Estoy en lo correcto en esa parte? No necesariamente. Puedes tener un departamento y lo alquilás muy bien y con eso estás bien, digamos. Hoy en día en Argentina el rendimiento de los inmuebles para alquiler está muy bajo. Hay una disociación muy alta entre el valor de venta y el alquiler. En general, mundialmente está alrededor de entre un 3 y un 5%, en Argentina está abajo de 1.5. O sea, ¿qué significa esto? Que estamos pagando alquileres baratísimos. Entonces, los que pagamos alquiler estamos en la mejor situación. Nos conviene agarrar todo ese capital y ponerlo en otro lugar y nunca tener 180 a no sé cuánto, en departamentos en Argentina hay por hasta $1.000.000. Puerto Madero, esos departamentos pueden llegar a valer, no sé, hasta 2 o 3 millones, y después alquilar un departamento de esos te puede salir 100.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Que es una locura. Pero nunca vas 100.000 pesos por 12 a repagar en porcentaje que Claro. justifique la inversión en un departamento de ese nivel. Esa era mi segunda pregunta, porque está toda esta idea de que vos dijiste de que si vos estás comprando un inmueble para vivir ahí es un gasto y no una inversión. Y medio como que está instalada esta idea de que no, tenés que invertir en tu casa y no vas a tirar la plata a la basura si alquilás. Por lo Yo menos creo que, siempre fue eso. yo creo que tirás mucho más la plata teniendo frenados $200.000 en una propiedad. Ujú. Está Que no bueno está para, rindiendo. claro, está Vos bueno pones esa romper con misma ese paradigma. plata, sí, si pones esa misma plata, esos $200.000, en otros activos financieros, te van a dar una rentabilidad mucho mayor. Yo hace poco hice un video en mi canal, que para mí es el mejor video que hice en el canal, que mostramos cómo se puede vivir de rentas financieramente, o sea, con finanzas, no con inversiones, no con propiedades. Entonces agarramos, por ejemplo, dijimos, si tenemos $200.000 y compramos un departamento en Buenos Aires, Argentina, que se puede alquilar por tanta cantidad de plata, ganás tanto por mes. Y si invertís en cuestiones financieras, ganas tanto por mes. Y era como 3 veces más que se ganaba en cuestiones bastante seguras, o sea, siempre tiene riesgo, pero también siempre tiene riesgo, por ejemplo, se te va el inquilino, tenés vacío el departamento por varios meses, se rompe un caño, el inquilino te deja de pagar, te deja de pagar los servicios, no sé, cae un fuego artificial y te incendia el hogar. Hay millones de riesgos también de tener un inmueble. Entonces, la gente como que minimiza el riesgo del inmueble y maximiza el riesgo de la inversión financiera. Bueno, tal vez sea porque el inmueble es muy tangible y la inversión financiera no lo es. Medio como que da una falsa seguridad, pero seguridad al fin y al cabo. Tal vez sea por eso, qué sé yo, estoy como tirando ideas. Y en relación a esto también, hablemos de conservar el dinero y cosas por el estilo, porque mucha gente nos preguntó eso. Está bien, la mayoría fueron argentinos, chicos, porque para los que están afuera sepan de que nuestro país es un chiste a nivel financiero, pero mucha gente decía de que cómo haces para conservar el dinero, ni siquiera pensando ya en rendimiento ni nada por el estilo. Son personas de que están trabajando, de que ven que el poder adquisitivo es cada vez menor, y la pregunta de ellos es, ¿cómo haces para conservar esa plata a largo plazo? ¿Qué opciones hay ahí a nivel inversión? Bueno, yo creo que
volviendo de vuelta al principio, tenés que tener muy en claro cuál es tu objetivo y tu plazo. Entonces, si tu objetivo es el larguísimo plazo, como ahorro que tengo hoy que quiero usarlo dentro de 20 años, tenés un montón de alternativas. Hay fondos de retiro, que sé que me vas a preguntar más adelante. Hay formas de hacerse un fondo de retiro propio e ir administrando una cartera pensando en el largo plazo. Eh, pero si uno tiene 20 años, seguramente yo pongo mi dinero en activos, o sea, en acciones de empresas que sé que en 20 años van a valer más que hoy. ¿Cómo lo sé? Bueno, me lo imagino, yo qué sé, yo creo que Google va a seguir existiendo en 20 años, yo creo que Apple va a seguir existiendo en 20 años. Esto no estoy dando una recomendación de qué comprar, es lo que yo creo y quiero, ¿no? Creo que, no sé, Facebook no sé si va a seguir existiendo en 20 años, entonces yo no invierto en Facebook en mi cartera de largo plazo. Entonces, ir viendo esas cuestiones, como qué es lo que uno cree que va a seguir existiendo en 20 años, y si uno no se siente suficientemente confiable, hay fondos comunes de inversión de largo plazo. Entonces vos puedes invertir en fondos comunes de inversión que invierten tu cartera a largo plazo. Entonces, hoy están con muchas acciones y a medida que van pasando los años se va disminuyendo la cantidad de acciones y van pasando más a renta fija. Ujú. Está bien. Está buenísimo. Esto igual es una cuestión que hay que prestarle atención. Y ahí dijiste algo que me interesó, de que vos sos el que evalúa cómo viene la cuestión a largo plazo. A veces cuesta y hay que leer un poquito. No es simplemente guiarse por el gráfico que hablábamos más temprano de Google, sino que está bueno entender no solamente lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, sino también empezar a tener proyecciones a futuro de ciertas cosas, de ciertas tecnologías que también van a influir en la existencia, por ejemplo, continuada de algunas empresas. Total. Lo que yo siempre recomiendo es que la gente invierta en las empresas que les interesa la industria. No tiene ningún sentido invertir en empresas donde uno no conozca la industria ni le interese y le aburra, porque nunca vas a estar en tema, nunca, jamás. Yo no invierto en nada agropecuario porque no sé nada. Y yo no entiendo ni de lluvias, ni de cosecha, ni de granos, ni de vacas, no lo entiendo. Entonces no me voy a ir a invertir en algo que es un triple esfuerzo de meterme, investigar, leer. Yo no abro la sección de campo cuando voy a abrir el diario. Yo trabajo en marketing y a mí me interesa todo lo que es comunicación, entretenimiento, nuevas tecnologías. Entonces yo estoy muy metida con eso y sé mucho de eso. Entonces yo sé Google, yo sé Facebook, yo sé Apple, yo sé esto, yo sé lo otro. Me interesa, ¿entendés? Yo estoy como al tanto, sé de lo que está pasando. Entonces para mí es muy fácil, ¿no? Entre paréntesis, prever qué puede pasarle a una empresa. En grandes rasgos, nadie es Nostradamus, nadie sabe qué puede pasar con la empresa, mañana pueden fundir, mañana pueden encontrar un escándalo terrible, y esas cosas pueden pasar y es el riesgo, pero me es más fácil a mí saber qué puede pasar con una empresa de tecnología, cuando yo estoy metida en tecnología, que con una empresa agropecuaria que yo no sé nada de la industria agropecuaria. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Y cambiando un poquito de tema, que ahí mencionamos lo de los retiros, lo de retiro, jubilación, como le quieras llamar, o sea, plata que vas a tener cuando ya no estés trabajando activamente para seguir generando ingresos. Ujú. ¿Es más conveniente que cada uno se arme un retiro propio o que vos compres, ¿cómo es que se llama? Un seguro de retiro, ¿puede ser? O que confíes en la jubilación de tu país. ¿Qué sería pensando en una vida financiera sana justamente cuando ya no puedas trabajar más? ¿Qué es lo más recomendable? Bueno, globalmente las pirámides poblacionales se están invirtiendo, dejan de ser una pirámide y pasan a ser más como un obelisco. Entonces, hay muchos países del mundo donde las jubilaciones son las capitalizaciones de las propias aportes de las personas individuales. Entonces, en muchos países del mundo yo aporto todos los meses $100 y al fin de mi edad activa laboralmente voy a tener toda esa plata que capitalizó durante todo ese tiempo. En países como Argentina, y hay otros ejemplos también, las jubilaciones funcionan de esta manera. Las personas activas aportamos hoy y se les paga hoy con nuestro dinero a las personas que están pensionadas y jubiladas. Con el movimiento poblacional de que cada vez la gente tiene menos hijos y la gente vive más años, va a hacer que cada vez haya más proporción
de personas jubiladas y pensionadas que de personas activas. Entonces, esto rompe el sistema. Hoy en día en Argentina, ya las partidas de jubilaciones y pensiones son más altas que las partidas que entran de trabajadores activos. Entonces, hoy el Estado ya está en déficit en la cuenta de jubilaciones, que significa que hoy al Estado ya le cuesta más plata pagar jubilaciones que la que le entra. Entonces, la balanza se rompe. Cuando nosotros nos jubilemos, no va a haber Estado posible que nos va a poder mantener a los niveles que nosotros estamos acostumbrados. Entonces yo les recomiendo a toda la persona que no tenga un plan de capitalización que se lo haga, siempre, si quieren tener una jubilación y mantener el estado de ingresos. Uno cree que cuando va a ser viejo va a tener menos gastos que hoy, y la realidad, y está estudiado, es que va a tener más, porque va a tener más tiempo, porque las actividades de ocio salen más caras, porque no va a estar 9 horas encerrado en una oficina y va a tener ganas de gastar plata, va a tener ganas de viajar y va a tener ganas de hacer todas las cosas que no hizo durante por ahí cuando era más joven. Entonces, hay que proyectar como que uno va a tener por lo menos la misma cantidad de gastos y no más. No, sin contar temas de salud que también aparecen y que salen plata. Sí, hay de Total, todo. A mí total. siempre, siempre, siempre me dio pánico el tema de las jubilaciones argentinas, además porque monotributistas sabemos de que la vamos a sufrir igual. Entonces, está buenísimo esto de entender de que la inversión, más allá de ganar plata ya en el mediano y corto plazo, es un seguro bien para el futuro. Por eso que es tan importante empezar a invertir. Siempre se dice lo antes posible, pero yo creo que el mejor momento para poder invertir es en el momento en el que estés. No sé si eso estarás muy de acuerdo o no, porque siempre está Sí. esta idea de que no, si no empezaste a invertir cuando tenías 18 años y estabas en tu primer trabajo, ya está, ya perdiste. Es No, cierto que no vas a tener la misma plata, pero nunca perdiste, siempre vas a tener tiempo, y lo que se dice es que el segundo mejor momento para empezar a invertir es hoy. O sea, el claro. primero puede haber sido cuando tenías 18 y tenías tu primer trabajo, pero el segundo mejor momento es hoy. Entonces les recomiendo a todos los que no tienen pensado la jubilación que empiecen hoy. Para jubilación hay diferentes alternativas, se puede contratar un seguro privado. Eh, yo siempre recomiendo que vayan a un seguro privado internacional y con respaldo global. Eh, por ejemplo, acá en Argentina se puede acceder al de Zurich, al de Prudential, que son empresas de afuera, que tienen respaldo, que no le importa a la casa matriz si Argentina entra en default o no, te pagan lo comprometido porque el dinero se está capitalizando afuera. No vayan con empresas que recién surgieron y que no tienen mucha historia. No vayan con mucha empresa argentina que puede estar disponible para ser expropiada en algún gobierno, que ha pasado, las AFJPs, les pasó eso, digamos, toda la gente que aportó a FJP durante un montón de años, que era su propia plata que se capitalizaba, en un momento el Estado dijo esto vuelve para mis arcas, y Sí, se perdió. terminó, y perdió. Exactamente. Entonces vayan con jubilaciones privadas. Lo pueden hacer tanto con estos que son aportes sistemáticos. Si uno aporta a uno de estos fondos sistemáticamente, por lo menos en Argentina, tiene extensiones impositivas, no paga ganancias, el dólar es el dólar oficial, entonces tiene varios beneficios, te lo debitan de la tarjeta de crédito, o si no, uno se lo arma y se lo proyecta en su propia vida. Yo lo tengo proyectado en mi propia vida, pero porque soy una persona extremadamente ordenada y metódica, entonces no me da miedo. Pero una persona que le da miedo y que le parece que no lo va a poder hacer y que se va a perder y que se va a tentar y va a sacar esa plata para otra cosa, le recomiendo que contrate uno de estos fondos de retiro. Ah, está buenísimo eso de los fondos de retiro. Me parece que no todo el mundo conoce eso como una opción viable. No es algo que esté muy masificado, por lo menos en los círculos donde yo me estoy moviendo. Sí, y sobre todo considerar que mínimamente uno debería aportar el 15% de su salario, Ajá, de eso sus es importante. ingresos, para obtener una jubilación, sobre todo si uno ya no tiene 18 años, debería empezar a pensar cuánta cantidad de plata, y los asesores financieros de las aseguradoras te hacen la proyección y te dicen, si vos aportás $100 por mes, vas a tener una jubilación de $600. Y vos decís, ¿qué hago con $600 si yo hoy ya estoy gastando tanto? No sé, ¿viste?
Ujú. Buenísimo saber eso. Y ya se ha realargado esto, seguiría preguntando cosas, pero vamos a hacer la última pregunta, lo juro, la última pregunta, y es, ¿qué consejo le darías a aquel que quiera hacer su primera inversión? Que tenga muy en claro qué es lo que espera de la inversión, cuál es el objetivo de la inversión, cuál es el plazo que puede dejar la inversión y si dictamina que es un plazo largo, que no se ponga nervioso o nerviosa si la acción o si va con una acción baja o sube en el corto plazo. No importa mucho qué es lo que pasa en el ahora, importa qué va a pasar en el objetivo de inversión que tiene. Buenísimo. Bueno, Luli, muchas gracias por haberte bancado la eterna lista de preguntas que tenía para hacerte el día de hoy. A mí me has aclarado muchas dudas, me imagino que la gente que nos está escuchando también. Y lo último, ¿en dónde te pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar en luli.invierte en Instagram, en luli.invierte en YouTube y si no me pueden mandar un mail a luli.invierte@gmail.com. Me encantó. Para los que todavía no la siguen, les aviso de que en su canal de Instagram está todo el tiempo largando más datos, más cosas que ayudan. Creo que la educación financiera es algo que nunca, nunca se acaba y siempre hay que estar ahí presente. Así que muchas gracias. Y bueno, como siempre, a nosotros nos pueden encontrar en wanderlancers.com. Ya saben, en el podcast, en Instagram como @TheWanderlancers, TH Wanderlancers. Y nos vemos la semana que viene.